Bueno, buenos días. Queremos presentar hoy dos iniciativas del Partido Aragonés sobre los plásticos de un solo uso. Los plásticos, como bien sabemos todos, han supuesto un antes y un después para la humanidad y han tenido y tienen una repercusión positiva en el día a día de muchas cuestiones. Es un material resistente, es un material duradero que se puede reciclar además bastante fácilmente, versátil, moldeable, ligero y que permite además darle muchos usos y que además es económico. Sin embargo, pues tiene otra cara de la moneda y es que pues se encuentran muchos efectos negativos que producen en el medio ambiente cuando se convierte en un residuo, cuando esa gestión última se realiza mal. Los principales problemas con los que nos estamos encontrando a nivel global es que se genera una enorme cantidad de plásticos que posteriormente, como decimos, en muchas ocasiones después no es bien gestionado, sino que pasa a convertirse en un residuo que se acumula en el medio ambiente y que además es un residuo que tiene una permanencia muy alta y no se descompone con mucha facilidad, con lo cual persiste durante muchos años como decimos, en el medio ambiente, ya sea en la naturaleza, ya sea en mares, en océanos y por lo cual nos estamos encontrando con un problema muy grave a nivel global. Según datos de la Comisión Europea, más del 80% de la basura marina a día de hoy son plásticos, como decimos, un material de una descomposición muy lenta que se acumula en océanos, que se acumula en playas y en mares y que además pasa a la cadena trófica, lo cual hace que luego al final acabe en muchas ocasiones en nuestros platos de comida o en la comida que después nosotros vamos a consumir. A día de hoy tenemos un reto importantísimo, un reto a nivel global que consiste en mejorar esa gestión de los residuos y además en producirlos en una menor cantidad para evitar en la medida de lo posible todos estos problemas que se están dando. Existe un movimiento a nivel global que está marcando ya una utilización cada vez menor de estos plásticos, sobre todo de los de un solo uso, que es a los que van dirigidas estas iniciativas y que están surgiendo en las instituciones más importantes. Tenemos el ejemplo del Parlamento Europeo, que quiere prohibir la eliminación del uso de plásticos de un solo uso en Europa a partir de 2021 y que está tomando diferentes iniciativas en la lucha contra la producción de este tipo de plásticos. Una de ellas fue hace poquito, el 24 de octubre, mediante la cual los eurodiputados añadieron a la lista de productos que deben desaparecer del mercado los palitos para globos, los productos de plástico oxo-degradable y los contenedores de comida rápida fabricados en poliestireno expandido. Además, a raíz de esa iniciativa también han explicado que, a través de un comunicado, que pretenden también una reducción de plásticos de este tipo en un 25% por lo menos para 2025 y también que los plásticos de las bebidas deberán de recogerse separadamente por lo menos en un porcentaje del 90% para 2025. Estas cuestiones ya se están poniendo en marcha paralelamente en otros países de nuestro entorno. Francia también ha tomado iniciativas en este sentido. Noruega, Dinamarca, Finlandia, los países escandinavos ya realizan esta recogida, por ejemplo, de los plásticos de botellas en los propios supermercados. Y hay muchas corrientes que se están sumando a muchas regiones, que se están sumando a esta corriente que es tan necesaria, ¿no?, de reducción del uso de este tipo de plásticos. En España también se están dando pasos firmes en este sentido y un ejemplo de esto es que el 10 de abril de este año la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó una resolución mediante la cual se prohíbe también el uso, la comercialización, importación y exportación de utensilios de plástico como platos, vasos, copas, tazas, cubiertos o pajitas desechables de un solo uso fabricados en cualquier variedad de plástico de este tipo, de un solo uso, a partir del 1 de enero de 2020. Además de este texto, en este texto también se prevé la obligación de que estos mismos utensilios se fabriquen con al menos el 50% de materiales o de sustancias biodegradables a partir del 2020. Es decir, que España también está tomando iniciativas en este sentido. Y en ese mismo texto, además, se recogía también la eliminación de la distribución gratuita de las bolsas de plástico de un solo uso, una cuestión que ya está, como todos sabemos, vigente a día de hoy en nuestro país.
Además, hay otras comunidades autónomas que se han sumado o se están sumando a este movimiento. Tenemos Baleares, tenemos País Vasco, tenemos Navarra, tenemos, entre otras comunidades, que están o desarrollando leyes en ese sentido o ampliando las leyes que ya tenían o aprobando en sus diferentes parlamentos iniciativas en este sentido. Por eso, desde el Partido Aragonés, lo que entendemos es que Aragón también se debe de sumar a esa corriente, debe de avanzar en esa gestión más sostenible y en esa protección del medio ambiente y, por lo tanto, lo que hemos presentado son varias iniciativas, en este caso 2 iniciativas, para que Aragón camine en esa línea que están, como digo, avanzando otras regiones y otros países europeos. Por eso, las 2 iniciativas que hemos presentado, yo voy a explicar la primera, que va un poco más enfocada a lo que es más puramente el tema medioambiental, el tema de la reducción de la producción de este tipo de plásticos, y además que va encaminada un poco a que Aragón como región se sume a ese movimiento y haga un poco de ejemplo también delante de nuestros ciudadanos, ¿no? Entonces, la iniciativa que presentamos a la Comisión de Desarrollo Rural: pedimos en el primer punto que se elimine de forma progresiva el uso de envases y utensilios de plástico de un solo uso en la institución, en las Cortes en este caso, tanto en los productos de uso interno como en los utilizados en actos públicos y en actuaciones de difusión. Y lo que pedimos es que como alternativa se utilicen otros productos reutilizables, otros productos fabricados con materiales compostables, con vidrio, papel, madera, y que esto se recoja además a partir de ahora en los pliegos de contratación también, para que la institución se involucre y haga de ejemplo delante de los aragoneses. También pedimos que se actualice la Ley 22/2011, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de Aragón, para prohibir esa venta de plásticos de un solo uso a partir del año 2020, en línea de lo que marca la Unión Europea, en línea de lo que está marcando ya España y en línea de esa corriente a la que se han sumado otras comunidades autónomas. Luego, por otro lado, pedimos al Gobierno de Aragón esa eliminación también progresiva de envases y utensilios de un solo uso en todos los departamentos y entes públicos del Gobierno de Aragón, tanto en productos de uso interno como en los utilizados también en actos públicos y en actuaciones de difusión, con ese mismo objetivo de reducción del uso de plásticos. Y además con esa priorización de ese tipo de materiales compostables o reutilizables de otros materiales como vidrio, papel o madera. Y luego, por último, también pedimos que el Gobierno de Aragón realice un mayor número de campañas de concienciación para la disminución del uso de envases, porque se ha comprobado en el País Vasco, por ejemplo, realizan muchísimas campañas de concienciación y reciclan hasta el 62% de los plásticos fabricados, lo cual aquí estamos bastante por debajo, en un 20 y pico por ciento, no llegamos al 30%. Con lo cual, a través de las campañas de concienciación se ha demostrado que son muy efectivas y que pueden permitir aumentar muchísimo ese volumen de plástico reciclado y que puede obtener otros usos después de esa primera vida útil. Esta es la parte más medioambiental y ahora Elena os pasará un poco a explicar esa parte más dirigida a otros ámbitos de la Administración que también entendemos que van vinculadas y están unidas a este movimiento global. Pues efectivamente presentamos otra proposición no de ley, esta para ser debatida en la Comisión de Hacienda y Administración Pública, y tiene que ver con la imposición de impuestos o tasas para la reducción del uso de plástico y para que las administraciones públicas, en este caso el Gobierno de Aragón, tomen conciencia sobre este tema. Como saben, el Parlamento Europeo tomó una serie de medidas para combatir precisamente uno de los fenómenos que más daño están haciendo al ecosistema. Hace ya unos años que se aprobó una directiva, la 2015/720, en la que se pretendía la reducción del consumo de plásticos ligeros, y con este fin pues, se impusieron una serie de medidas que fueron tendentes a la reducción de forma sostenida del consumo de bolsas de plástico ligeras. Es decir, las que tienen un espesor que va de las 15 micras a las 50 micras. Pero de esta serie de medidas excluyeron las bolsas de plástico muy ligeras, es decir, las que tienen menos de 15 micras. Estas son las que se usan por razones de higiene o que se suministran como envase primario para alimentos a granel, las típicas bolsas en las que metes la fruta que compras,
y también aquellos plásticos que se utilizan, pues como los vasos, pajitas, platos de plástico, de estos también se excluyeron. Y en España el Gobierno aprobó un Real Decreto, el 293/2018, en el que se prohibía, además, la entrega gratuita de las bolsas de plástico ligeras, pero también excluyó a las muy ligeras, es decir, a las de menos de 15 micras. Y resulta que del único estudio que tenemos de datos facilitados por el sector del plástico y de la Asociación Española de Industriales de Plástico en 2014, pues en España se han repartido en el mercado 62.500 toneladas de bolsas de plástico ligeras, de las cuales el 23% son bolsas de menos de 15 micras, que es para las que va la medida que les vamos a presentar. Como quiera, además, que el plástico de un solo uso pues se sigue utilizando para muchísimos fines y el consumo, los estudios dicen que se prevé vaya en aumento, hay estudios que están asegurando que se está incrementando, pues para asegurar que este tipo de plásticos no vayan a parar al medio ambiente como basura, pues creemos que se tienen que tomar medidas adicionales, ¿no? Y, por lo tanto, valoramos positivamente las medidas que se han tomado en cuanto a los instrumentos económicos, como los precios o las tasas e impuestos que se han establecido, porque han demostrado ser especialmente eficaces para reducir el consumo de bolsas de plástico. Pero, como se ha excluido unas de las que más está aumentando, que son las de menos de 15 micras, queremos que se tomen también medidas impositivas para este tipo de plásticos de un solo uso, para las muy ligeras, para las de menos con un espesor de menos de 15 micras, y también para aquellos plásticos de higiene como bastoncillos, platos, vasos, pajitas de un solo uso. Y como queremos, además, y apostamos por los impuestos medioambientales, para que luego digan que queremos eliminar algunos, pero estamos de acuerdo en que el futuro impositivo de los países miembros de la Unión Europea pasa por los impuestos medioambientales, pues creemos que hay que incidir en ellos. Y previamente, además, queremos también conocer de primera mano, con la mayor exactitud posible, los datos sobre los niveles actuales de consumo de plásticos de un solo uso en las administraciones públicas y en concreto en el Gobierno de Aragón, porque creemos que disponer de los datos exactos sobre el consumo de plásticos es clave para poner en marcha medidas eficaces para su reducción. Y, por último, lo que pedimos también es, como ha dicho la portavoz de Medio Ambiente, que se intensifiquen las campañas de comunicación para reducir, como digo, el consumo de plástico y aumente esa concienciación. De hecho, hay experiencias ya en otras ciudades, en otras comunidades autónomas, para fomentar el uso de vasos reutilizables, por ejemplo, en las fiestas de cumpleaños, o el utilizar mallas reutilizables en vez de utilizar los plásticos de menos de 15 micras para el consumo de frutas o de otro tipo de alimentación, o la reducción drástica del plástico de un solo uso, como la cubertería de plástico o las cápsulas de café o los bastoncillos de higiene. Por eso proponemos en esta proposición no de ley, en primer lugar, instar al Gobierno de España a que estudie la posible modificación del Real Decreto 293/2018 sobre la reducción del consumo de bolsas de plástico, y que en el sentido de que se graven también los plásticos de un solo uso, como los ejemplos que les hemos puesto. En segundo lugar, instamos al Gobierno de Aragón a hacer un estudio específico sobre el consumo de plástico, y que conozcamos con la máxima exactitud posible los datos sobre los niveles actuales de consumo de plástico de un solo uso en la Administración autonómica. Creemos que las administraciones públicas tienen que ser ejemplarizantes en este sentido, y que ese estudio también sirva precisamente para reducir y comprometerse a la reducción máxima de la compra de plásticos de un solo uso en la organización de la Administración pública del Gobierno de Aragón. Esto tiene que ir acompañado de planes de reorientación industrial y de ayudas, precisamente para aquellas empresas que queramos ayudarles a esa transición. Y, por último, como ha dicho la portavoz de Medio Ambiente, que se intensifiquen las campañas de sensibilización. Y esto sería, pues eso, dos propuestas, una más orientada hacia la parte medioambiental y otra más orientada hacia la parte impositiva y también de organización de la Administración pública, con el
objetivo de que la Administración sea ejemplarizante y que tratemos de reducir al máximo el consumo de plásticos para fomentar que nuestro ecosistema sea más sostenible.